Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariby Cantillo y en este video comentaré un poco sobre la historia de Roma y su organización tanto política como social. Toda esta información es basada en mi propia investigación sobre el tema, procedente del Manual de Derecho Romano quinta edición de Wilmer Carmona, y las asesorías otorgadas por parte de mi profesor de Derecho Romano, Diego Atencia. Esta historia nos dice que Roma fue fundada por dos hermanos, Rómulo y Remo, gemelos. Pero, ¿cuál es la procedencia de estos dos gemelos? Esto nos lleva a muchos años atrás con la caída de otro gran imperio, Troya. Al final de este imperio, cuando cae y son derrotados, Eneas, uno de los héroes de esta mitológica batalla, huye junto con un grupo de personas, con rumbo a la región del Lacio. Al llegar a este lugar, conoce a la hija del monarca, el rey latino, llamada Lavinia. Ellos se casan y años después, al deceso de este rey, Eneas asciende como rey de la región del Lacio. Durante su mandato, le cede parte de su territorio a su hijo Ascanio, el cual funda otra ciudad, la ciudad de Alba Longa, la cual se convierte en la nueva capital de esta región. Ascanio tuvo dos hijos, Numitor y Amulio. El primero de estos, Numitor, sería el mayor, el cual a la muerte de su padre se convertiría en el nuevo rey de esta capital de la región del Lacio. Entonces, ¿qué pasó? Amulio, celoso de su hermano, organiza un batallón en contra de él para destronarlo. Cuando él lo destrona, él se titula como el nuevo rey de Alba Longa. Posteriormente, asesina a los tres hijos que tenía Numitor y a la única hija hembra que él tenía la obliga a convertirse en sacerdotisa de Venus, una organización que hoy en día se entendería como una especie de monja. Al entrar ella en este convento, es vista con ojos de amor por el dios Marte, dios del fuego, el cual la deja embarazada de dos gemelos, a los que ella le coloca el nombre de Rómulo y Remo. Su tío Amulio, al enterarse de esta noticia, manda a uno de sus servidores a asesinar a estos niños, para que no tuvieran oportunidad de reclamarle el trono al crecer. Entonces, este servidor muestra compasión con estos inocentes niños y en vez de asesinarlos ahogándolos en el río Tíber, como ordenó su rey, él los coloca en una balsa con rumbo a este río, de modo que nunca volvieran a saber de ellos, pero sin asesinarlos. Acá sucede algo igualmente muy distintivo sobre esta historia. Según cuenta la leyenda, estos niños son acogidos por una loba la cual los cuida y amamanta durante días, lo cual suena algo ilógico debido a que este animal no es el más adecuado para cuidar niños recién nacidos ensangrentados todavía. Entonces, otra lógica que se le da a esta historia es que en ese tiempo a las mujeres que se dedicaban a la prostitución se le denominaba lobas. Entonces, eso es lo que le daría lógica a este asunto. Sin embargo, la teoría aceptada por los romanos es que en efecto fue una loba quien cuidó a estos niños durante días, basándose en que pudieron haber sido los dioses los que mandaron a esta loba para que cuidara a los niños. Luego de esto, le dice, bueno, tú puedes corroborar esta historia con ciertas personas, le dijo a quien pudiera buscar para que le contara mejor o más detalladamente lo sucedido. Mientras esto sucedía, el padre de crianza de Remo, Fausto, se dirige hacia el rey para suplicarle por el perdón de su hijo, debido a que él había matado a esta persona en defensa propia para defender las tierras
y las propiedades de este señor. Él se había metido a robar y todo lo demás. Pero al momento de esto, de que el rey ya lo perdona al joven, ya Numitor le había contado toda esta historia y ya le había mandado a buscar a esas personas. Entonces ya cuando él lo sueltan, él va con su hermano y le dice, mira, yo cuando estuve ahí, este señor me dijo estas cosas y me mandó a buscar a unas personas para que corroboraran la historia, y efectivamente ellos hacen eso. Luego de darse cuenta de que lo que decía el señor era cierto, arman un batallón parecido al que armó Amulio para destronar a Numitor. Buscando destronarlo a él por fraude, por haber encerrado a su abuelo. Y al hacer esto, lo asesinan, liberan a Numitor y le otorgan de nuevo el título de rey, lo devuelven al trono. Sin embargo, días después, estos niños son encontrados por un pastor llamado Fausto, el cual se lleva a estos niños viendo que están siendo cuidados por una loba, junto con su esposa los cría, como si fueran sus hijos. Pero un día, creyendo necesario que los niños supieran su procedencia, supieran que no son sus hijos biológicos, les cuentan que ellos fueron encontrados a las orillas del río Tíber, amamantados por una loba, y que ellos los acogieron como si fueran sus hijos. Y estos niños, ya mayores, claramente, se convierten en cuidadores del rebaño de este señor, siguiendo el oficio de su padre de crianza. Y llega un día en el cual un ladrón entra a este lugar donde ellos tienen cuidando su rebaño a robar. Remo, dándose cuenta de esto, lo mata. Entonces, acá aplica algo que en ese tiempo se denominaba una ley. Las leyes ahí no estaban todavía escritas, eran leyes de acuerdo a la costumbre. Entonces, él lo que va a suceder con él es que su acción va a recaer en una consecuencia igual a esa. Es decir, él va a ser llevado con el rey para que le otorgue cuál va a ser su castigo. Mientras esto sucede, el rey lo manda a encerrar en una celda. ¿Y a quién creen que se consigue él estando en esa celda? A su abuelo Numitor. Entonces ellos empiezan a conversar ahí y llegan a la conclusión, entre tantas cosas, de que él era su nieto. Le dice, bueno, tú eres mi nieto, pensábamos que te habían quitado la vida, pero al parecer no fue así, pero debido a la historia que tú me estás contando, las fechas que coinciden, sacaron la conclusión de que eres mi nieto. Numitor, en agradecimiento a esto, les otorga parte de su tierra. Les da las 7 colinas que rodean al río Tíber, en donde ellos habían sido encontrados. Y les dice que pueden ahí hacer lo que ellos quieran. Ya obviamente había gente habitando ahí, pero que ellos iban a ser los monarcas de ese lugar. Luego de esto, el dilema de ellos iba a ser quién va a reinar, porque eran gemelos, no sabían quién había nacido primero, y debido a esto ellos llegan a la conclusión de que le van a dejar esa decisión a los dioses. Cada uno se posa en la cima de una de las colinas, la de su preferencia, donde querían que se reinara, y al amanecer el que lograra contar más aves iba a ser el que iba a reinar. Remo logra visualizar 6 aves sobrevolando por encima de su colina. Y alegre por esta noticia, va hacia su hermano Rómulo a contárselo. En el momento en el que él se dirige hacia allá, 12 aves sobrevuelan el Palatino, la colina que había escogido Rómulo. Por esto, obviamente, Rómulo se declara como el rey inmediatamente, y su primer decreto es
Su primer decreto es realizar un círculo alrededor de esa colina para que nada entrase y nada saliese de ahí. Este círculo lo denomina el Pomerium y su primera ley es esta. Cualquier persona que osase rebasar o pasar para entrar o para salir este Pomerium lo pagaría con la muerte. Remo, enfadado por su derrota contra su hermano, empieza a saltar de un lado a otro este Pomerium. Por lo cual Rómulo es firme en su promesa de que cualquier persona que lo pasara iba a morir, lo asesina, siendo la primera víctima de esta primera ley que tuvo esta ciudad, que aún no poseía nombre. Rómulo, profundamente arrepentido por lo que había hecho con su hermano, aunque lo que hizo fue seguir esa promesa que había hecho de que cualquier persona que cruzara iba a morir, igualmente sintiéndose profundamente arrepentido, le coloca como nombre a esta ciudad Roma, en honor a su hermano. Igualmente, esta ciudad iba a ser perseguida por la sombra del patricidio durante todo su legado. Esta nueva ciudad estaba constituida únicamente por hombres, pero se sabe que para poder construir una ciudad se necesita también de mujeres. Estos ponen sus ojos en su vecino pueblo, los Sabinos. Y para poder hacerse con sus mujeres, ellos organizan una especie de ceremonia para celebrar el nacimiento de esta nueva ciudad. Pero el verdadero motivo de esto era para poder distraer a los hombres de esta ciudad para poder robar a sus mujeres. Entonces ellos, cuando ven que los sabinos están profundamente llevados en el alcohol, se dirigen hacia esta ciudad para raptar a sus hijas. Entonces lo que sucede es que ellos, al darse cuenta del robo, organizan un batallón para ir contra estas personas, de lo cual ellos se dan cuenta y van a ir también a su defensa. Roma fue fundada en el año 753 a.C., específicamente el 21 de abril, por Rómulo y Remo. Rómulo deja a cargo la ciudad a la joven Tarpeya para que cuidase de ella mientras ellos no se encontraban, pero esta los traiciona debido a que estaba en secreto enamorada del rey de los Sabinos, y cuando ellos llegan ahí, en lugar de espantarlos o distraerlos, lo que hace es decirles que hay una salida, una entrada a la ciudad, perdón, que los llevaría más rápidamente y sin que se dieran cuenta los latinos. Entonces ella les dice que les va a otorgar ese lugar a cambio de un brazalete de oro que poseía el rey en su mano izquierda. En lugar de esto, los latinos se dan cuenta de su traición y la arrojan por un precipicio, el cual luego se vendría a llamar la Roca Tarpeya, en donde se arrojarían amarrados todos los traidores. La ayuda de Tarpeya no impidió que latinos y sabinos se enfrentaran en una batalla. En un momento de este combate, las sabinas se interponen entre ellos, abrazando a sus maridos y a sus familiares, para evitar que se mataran en esta batalla. Debido a esto, entre tantas cosas, ellos llegan a un acuerdo en el que dicen que, bueno, que les van a otorgar algunas mujeres y se van a unir sus dos pueblos. Debido a esto, ahí nace como tal la ciudad de Roma, y ahora sería Rómulo el que iba a reinar durante toda su vida. Comenzó. Como ya se dijo anteriormente, Rómulo fue el primer monarca de esta naciente ciudad,
pero a su deceso, ya cuando él muere, asciende como rey Numa Pompilio. Este, de origen sabino, fue un rey severo y justo. Instauró la religión romana, en la cual él mismo estableció unos calendarios para los rituales, para alabar a sus dioses, que según él todas las noches le dictaba una ninfa. Durante todo su reinado, Durante todo su reinado, el templo de Llano, el cual solamente se abría en tiempos de guerra, permaneció completamente cerrado. Al contrario de este, su sucesor, Tulio Stilio, se le denomina como un rey que, amante de la guerra, organizó militarmente a los romanos y organizó un batallón que logró conquistar Alba Longa, ampliando bastante el territorio de Roma y convirtiéndolo en la nueva capital de la región del Lacio. Tulio Stilio murió a manos de Anco Marcio, nieto de Numa Pompilio. Este inmediatamente le sucede en el trono y lo que se le atribuye a él es la construcción del primer puente de Roma, el puente de Ostia, siendo el primer rey en llegar al mar. Entonces, igualmente se le atribuye la creación de la primera cárcel, consecuencia inevitable del crecimiento de la población de Roma, debido a que él incorporó igualmente a varias personas, a varios habitantes de otras ciudades latinas a Roma. Roma dejaba de ser poco a poco una comunidad agraria, convirtiéndola en una ciudad más grande, siendo más prudentes en lo que es el área comercial y muchas otras cosas más que se le fueron atribuyendo con el pasar de los años. A los primeros 4 monarcas de Roma les suceden 3 monarcas de origen etrusco, específicamente de la familia de los Tarquinios. Estos, a diferencia de sus predecesores latinos y sabinos, provenientes de una cultura más brusca, menos civilizada. Estos etruscos provenían de algo más modernizado en ese tiempo, enseñándole a los romanos las ventajas del comercio y la industria. El primero de ellos, Tarquinio Prisco, se ganó al pueblo mediante dádivas, siendo un monarca culto e inteligente. Se dice que fue el primero en dar un discurso al pueblo, pidiéndoles su aprobación para gobernar. Procedente a esto, es el primero en organizar juegos, lo cual se convierte en una tradición de la cultura romana. Para poder asegurar su autoridad sobre el pueblo romano, manda a construirse un palacio, en el cual recibe a diferentes personas, diferentes obsequios, sacrificios por parte de la comunidad romana. Este convirtió a Roma en una auténtica ciudad con calles bien trazadas y el río Tíber utilizado para arrojar sus desechos. Al contrario, su sucesor, Servio Tulio, no perteneció a la familia originaria de los Tarquinos, sino que ascendió al trono por casarse con la hija de el Tarquinio anterior. Servio Tulio se caracterizó por ser un rey de procedencia humilde, era hijo de una esclava, pero se casó con una de las hijas de los Tarquinios por pertenecer al palacio, por vivir ahí. Organizó varias obras en la ciudad, a él se le atribuyen varias de estas, resaltando entre ellas la primera muralla de Roma, denominada por ende muralla serviana.
De igual forma reorganiza a los habitantes de la ciudad, no por su domicilio, o sea, por su procedencia, sino por la cantidad de sus riquezas, siendo así las personas organizadas de acuerdo a su esfuerzo. Al contraste de todos estos antiguos tarquinios, el último gobernante, monarca de Roma, se denomina Tarquinio el Soberbio. ¿Por qué? Debido a su actitud déspota y odiosa a los habitantes de Roma. Él logra muchas cosas en la ciudad, pero sin embargo, debido a su actitud con los romanos y ciertos problemas que tuvo por los maltratos, es echado de Roma en el año 509 a.C., cuando se instaura la República Romana. Sin embargo, ahora vamos a debatir cuáles eran estas instituciones que, además del rey, porque cabe destacar que no era una monarquía absoluta, era una monarquía en donde el rey era quien gobernaba, pero tenía que rendir cuenta a varias organizaciones.